vamos a continuar con las presentaciones de la sesión temática del tema de aplicaciones y gobernanza. Para el efecto, ahora nos va a acompañar el capitán de fragata Andrés Pazmiño, del INOCAR, con la conferencia titulada Apoyando la planificación de contingencias, operaciones y cooperación en seguridad en Latinoamérica y el Caribe. Un breve resumen de la hoja de vida de Andrés. Su especialidad es en oceanografía. Este momento es candidato a PhD en la Universidad de Texas. También obtuvo su maestría en oceanografía en la misma Universidad de Texas y otra maestría en gestión marítima y portuaria en la Universidad de Viña del Mar de Chile, además de varios cursos en los temas hidrográficos y oceanográficos. Su experiencia le ha dado estar ocupando varios cargos y tiene experiencia en investigación, tanto en el Instituto Oceanográfico de la Armada INOCAR como instituciones afines en el ámbito militar, en el tema de seguridad y defensa, como son el IGM, el CLIRSEN, que son instituciones que tienen el Cuerpo de Ingenieros del Ejército también, aunque no está aquí, pero que son instituciones que tienen que ver y serán parte posteriormente del CERAM. Pertenece al Grupo de Investigación Geodinámica Interna y Externa de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. Ha realizado estudios geofísicos del fondo marino, ha participado en el tema de la CONVEMAR, en estudios de tsunamis, riesgos costeros, ha sido jefe científico del buque de investigación Orión de nuestra Armada Nacional y ha hecho expediciones de investigaciones del lecho marítimo. En la actualidad es coordinador de asuntos oceanográficos del Instituto Oceanográfico de la Armada. Con esta presentación dejo de compartir y le doy la palabra a Andrés, por favor. Muy buenos días, muy buenas tardes. No sé si estoy compartiendo la pantalla. Por favor, me puede indicar. Ahí sí, pero ponle en versión presentación, por favor. Ya. Está bien ahí, perfecto. Ya. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer por la invitación, agradecer a la Universidad de ESPE, agradecer por esta oportunidad que nos permite y brinda una visualización de la importancia de los riesgos desde la parte de vista oceánica y costera. Mi temática va a ser orientada primeramente a visualizar el espacio marítimo, a visualizar los riesgos oceánicos, y me enfocaré primeramente en los riesgos costeros, finalmente en los riesgos oceánicos de alguna manera. Primeramente, nuestro país está ubicado en el Pacífico ecuatorial, en la parte ecuatorial al extremo oriental. Básicamente tenemos un territorio marítimo que abarca el 84% de nuestro total territorio, es decir, 1.092 kilómetros cuadrados. Somos parte de un océano porque es la zona mayor o el océano más grande que existe, 155 millones de kilómetros cuadrados, 73 países, 6 continentes, y en ese océano el 0.92 es el espacio ecuatoriano. Básicamente la administración y el uso es a través del derecho internacional y en nuestra jurisdicción dependemos de nosotros. Es importante para entender los riesgos saber y localizarnos dónde estamos. Asimismo, estamos ubicados entre países con costas opuestas o costas adyacentes y también tenemos para compartir recursos o para compartir la administración de ciertos riesgos países con costas al frente. Por ejemplo, tenemos a la isla de Clipperton, que es de Francia, está a 2.000 kilómetros al oeste de Galápagos, están todas las Polinesias a 3.000 kilómetros, 5.000 kilómetros, está Gran Bretaña con Pitcairn, la isla de Pitcairn a 4.000 kilómetros al oeste, está Sales y Gómez con Chile. Entonces el margen y el marco de manejo del océano entre países y en el manejo de los riesgos que pueden ser determinados por actividades, sean estas antrópicas o naturales, es más o menos la administración con países y a través de convenios la administración con estos países. Con costas adyacentes tenemos Colombia y Perú, con costas opuestas
Costa Rica como límite. ¿Qué problemas tenemos en el manejo de espacios marítimos? En el manejo de espacios marítimos tenemos ciertas actividades que son producto de la necesidad de comunicaciones, por ejemplo, cableado submarino, y ahí tenemos, puede haber, cuando hay algún tipo de riesgo, pues la rotura de cables, los anclajes están mal ubicados porque no se hizo un estudio de suelos, están ubicados en pendientes de talud muy elevada, hay densidad de tráfico, por densidad de tráfico también tenemos riesgo porque eso puede traer colisiones. Entonces, el manejo tiene que ser compartido desde regulaciones, marco jurídico, programas regionales, hasta ya la modelación de la dinámica propia costera y oceánica. Entonces, el océano hay que verlo como un sistema tridimensional. En la parte dinámica, la columna de agua, y en el suelo y subsuelo, la interacción de la columna de agua con la parte ya que es la corteza. Ya desde el punto de vista costero, estamos en un margen ecuatoriano. Tenemos como el margen ecuatoriano, somos parte de directamente de dos placas, de una interacción de dos placas tectónicas en la parte oceánica y de la interacción de llamémosle tres placas en la parte continental. Tenemos una zona de divergencia por Cocos y Nazca y una zona de convergencia entre la plataforma ecuatoriana y el desplazamiento de Nazca. Por el desplazamiento y por la convergencia, tenemos divergencia entre las placas oceánicas y convergencia en el continente. Por la convergencia tenemos una alta sismicidad, que lo podemos ver claramente identificada ahí, cercana a la costa, y por eso se produce una zona de subducción. La zona de subducción es la que provoca, de alguna manera, un ángulo de inclinación y de penetración en esta zona que va bajo el continente, ¿no? Considerando que siempre que la parte oceánica es basalto, es una corteza más fuerte, más pesada y por gravedad tiende a sumergirse. Pero adicional a este tenemos una cordillera que es la que está ingresando también hacia el continente y se llama la cordillera de Carnegie. En ese contexto geodinámico de movimiento de placas, vemos en las flechas rojas los movimientos de las dos placas, vemos también la parte importante que es el bloque norandino, que es la separación o la separación de la placa sudamericana del bloque norandino, pero esta tectónica nos afecta directamente en la costa. ¿Por qué? Por la subducción, porque existe, por ejemplo, por efecto de Carnegie, tenemos una subducción muy angosta de menos de varios kilómetros con montañas submarinos ya en la zona de subducción, pero asimismo tenemos zonas todavía a 80, 100 kilómetros, como vemos en los perfiles A y B. Desde el punto de vista del corte vertical, ya la parte que está al frente nuestro, entonces estaría ingresando bajo nuestra superficie, en el centro de convergencia estaría entrando, es el flanco este de la cordillera submarina de Carnegie, así también como estuviera entrando también las cuencas tanto de Panamá como la cuenca Perú. Por otro lado, es importante que ese efecto de ingresar, de converger, provoca en la costa un levantamiento costero. Sin embargo, en la parte sur de Ecuador, desde, llamémosle, de la Isla Plata hacia el sur, existe ya una separación del bloque oceánico norandino del continente sudamericano que fue ya determinado por la zona de Falla Dolores-Guayaquil, con un movimiento de extraer y una abertura que se le conoce como un pull apart del Golfo de Guayaquil. Es cómo se ha venido produciendo, cómo se ha generado las características propias de la parte costera del Golfo. Entonces, ¿qué efectos tenemos de esto? ¿Qué riesgos tenemos de esta interacción? De esta interacción tenemos la cantidad de sismos a lo largo de la costa nuestra. Tenemos una serie desde el que existen los sistemas digitales, podemos estar a través, sea esto de mareógrafos o a termopapel, hemos monitoreado, se puede decir, sismos como el de 1906, el 1942, el de 1979, entonces varios que han roto inclusive la corteza hasta un área de casi 500 kilómetros.
Pero también hemos visto, y a través de sísmica de refracción y reflexión, la importancia de estas asperidades que se les ve en color naranja. Y estas asperidades que son vistas a través de sísmica de reflexión y refracción, se les puede, inclusive pueden aumentar, o son las zonas donde se produce esa acumulación de energía y el origen de los sismos. Entonces, es importante entender esto para poder entender el riesgo que nos lleva a la costa ecuatoriana. Por otro lado, en ese contexto geodinámico y en ese contexto estructural, también existe en la parte ya del norte, tenemos varios cañones submarinos con zonas que tienden a producir deslizamiento en los taludes, y estos deslizamientos pueden producir también efectos de riesgo, ¿no? Aquí tenemos el cañón Esmeraldas con varias plataformas o terrazas marinas, y estas terrazas marinas tienen una diferente composición, estructuralmente están constituidas de diferente manera, entonces eso también puede provocar un riesgo de sismo. En Linocar tenemos una red de merógrafos que básicamente lo que evaluamos es los incrementos en tiempo, una serie de tiempo del mar, de nuestra marea semidiurna. En este segmento, por ejemplo, hemos visto, y esta es la evidencia del sismo de 1906, que fue en uno de nuestros merógrafos revisada y entendida. Por otro lado, en ese contexto de fallas, de zonas de acoplamiento, usando la sísmica de reflexión, sísmica de refracción, reflexión, usando los sismógrafos de fondo oceánico, a través de colaboración regional, mundial, nacional, se ha logrado, por ejemplo, ya profundizar el conocimiento de esto a través de ya sensores pasivos de fondo oceánico que han permitido definir mejor la zona de acoplamiento del Ecuador. Sin embargo, a pesar de esto, tanto las fallas, la continuidad de fallas, la zona de acoplamiento y los catálogos sísmicos nos han permitido generar escenarios para ¿qué? Para la modelación de la columna de agua sobre este suelo y subsuelo que tiende a irrumpir el proceso normal en la parte superficial. ¿Esto qué provoca? Esto ha provocado que, por un lado, el sismo, por tal como sismo, ha provocado, por ejemplo, deslizamientos de masa en la parte costera, o deslizamientos producto del sismo, por cuanto los taludes, por su cambio de uso de suelo, han dejado de ser con una protección propia natural, erosionando, es un limo arcilla, una composición muy débil, no totalmente un sedimento no cohesivo. Eso ha provocado que a lo largo de la costa y durante el sismo se pueda ver inclusive en el océano el sedimento de suspensión. Esta es una imagen que ocurrió casi, se puede decir, entonces se ve claramente la parte del sismo, del sedimento de suspensión en la parte oceánica. Por otro lado, esto ha generado cambios en la parte costera. Entonces, esos cambios generan, por ejemplo, varios procesos, ¿no? Puede ser movimientos de masa, puede ser levantamientos costeros. Y esos cambios han provocado que es necesario que las estructuras sismos resistentes o el obtener velocidades sísmicas permitan generar normativa para la construcción en zonas costeras. En esta ubicación, por ejemplo, estos son resultados de las costas ecuatorianas que ocurrieron por los deslizamientos de movimientos de masa de sismo. Pero aparte de eso, también luego de eso se dio y se evidenció procesos de ingreso de agua y que vamos a hacer brevemente luego de discutir. Pero en la parte costa también fue importante, aparte de lo que es sismos, es entender que existe en la costa, por ejemplo, movimientos propios de subsidencia o asentamientos, ¿no? Que se puede ver a lo largo de nuestra costa, como es efectos de los cordones litorales, que son zonas que se levantan por el efecto de convergencia, es decir, las tensiones que producen la costa producen un levantamiento y existen terrazas marinas a lo largo de la costa. Por otro lado, tenemos subsidencias, especialmente al sur, por esa separación entonces, esa es una subsidencia natural, una zona de Ecuador. El área sur es una parte de subsidencia, pero con la convergencia
al converger existe un levantamiento costero. Entonces, en el sur tenemos subsidencia por separación y convergencia por la parte de choque. Entonces, existe una parte que se puede decir una parte isostática o un nivel de equilibrio en la parte sur. Eso no se da en la parte norte y por eso es que la cantidad de sismos y efectos ocurren desde la isla de La Plata hacia el norte, es decir, en las provincias de Manabí y Esmeraldas. Los levantamientos, entonces vemos levantamientos costeros y escalonados. Existe a lo largo de nuestra costa deslizamientos de rocas, deslizamientos de movimientos de masa y movimientos de masa que pueden ser tanto rotacionales como translocacionales. Y lo mismo que se ve en superficie se estudia en la parte submarina. Quizá en la parte submarina esto puede llegar a provocar un sismo, como ocurrió en Alaska. Entonces aquí vemos varias de estas terrazas marinas que se puede evidenciar con información de batimetría de alta densidad. Al decir batimetría de alta densidad, estoy indicando que la separación de las ondas puede llegar a una resolución que permite una visualización de todo el tipo de fallas y de todo el tipo de, inclusive la textura, tratar de determinar en base a ciertos pliegues o ciertas como dunas o todo, el sistema o la rugosidad, determinar si es parte de un escarpe o es parte de una zona que se ha movilizado. Entonces, una de las cosas que quedó pendiente y que se estaba trabajando en la parte de INOCAR y se va a seguir trabajando en el futuro, es ya la caracterización de esta zona de subducción, porque existen deformaciones de fondo oceánico. Por ejemplo, aquí vemos el caso de Japón. En Japón ocurrió un desplazamiento de la subducción. El desplazamiento casi fue en horizontal 50 metros. Entonces, ese es ya un proceso que ocurrió en una zona de subducción y que provocó estos sismos. Por otro lado, en Chile hubo, en cambio, un levantamiento. Como ustedes pueden ver, un levantamiento de la zona de subducción y un desplazamiento. O sea, ocurrieron los dos efectos. Tanto se levantó las condiciones de suelo y a la vez que esto ocurrió un levantamiento y un desplazamiento. Y eso ha ocurrido. Esto es producto de los sismos de Valdivia. Y el efecto de Canadá, de Alaska, que fue directamente derivado de un deslizamiento submarino, provocó ya el levantamiento completo de la zona de subducción. Entonces, estos levantamientos o estos desplazamientos se los estudia o se les necesita entender para, adicionalmente a la colocación de sismógrafos de fondo océano, a la colocación de monitoreo continuo de estaciones GPS de alta resolución, nos permita entender en forma pasiva qué está ocurriendo, en dónde hay la acumulación, dónde están los enjambres. Entonces, es una cuestión integrada que tiene que hacer, ir a trabajar en la parte oceánica en continuidad de la costa, o sea, en el suelo y subsuelo hay que determinar las fallas que vienen de las costas, su continuidad, y en el subsuelo entender a través de la sísmica de reflexión de los OBS, los sismógrafos de fondo oceánico, cómo cambian las condiciones de la parte de la morfología submarina, especialmente en zonas tan importantes como la zona de subducción. Más aún Ecuador cuando tiene una cordillera submarina que cambia las condiciones de ingreso de la convergencia, porque es una cordillera que tiene casi 2.000 metros de altura. Entonces estamos cambiando cuencas de 3.900, estamos llegando hasta 1.900, 1.700, 1.500, más. Está cambiando totalmente las condiciones de ingreso bajo la placa sudamericana. Esto provoca, como les dije, levantamientos costeros, y lo que tenemos que ver es no solo el sismo, es el efecto del agua, la dinámica del agua. Ahorita hemos visto el suelo, pero nos toca estudiar ahora el comportamiento dinámico de la columna de agua. Y ese comportamiento dinámico es el que provoca el tsunami. Y ese comportamiento dinámico o movimiento de ondas no es una, sino son varias horas. Es lo que se necesita conocer, y también existe dentro de INOCAR el Centro de Alerta de Tsunamis,
del Pacífico, somos parte y miembros del Tsunami Warning Center, Pacific Tsunami Warning Center, y lo que hacemos es, en base a nuestros mediciones del nivel del mar, en base a boyas, tratar de identificar o dar tiempo de reacción para poder controlar estos eventos. En la costa tenemos entonces erosión costera, tenemos la dinámica, digamos así, la dinámica propia de costa. El hablar de dominio terrestre, dominio costero y dominio marítimo es importante porque en el dominio costero tenemos oleaje, tenemos marea, tenemos corriente, tenemos nivel del mar. Todas estas variables en el efecto de construcción, de implementación de una estructura necesita estudiarse a lo menos 50 años para poder establecer los máximos de construcción en oleaje, en corriente y dependiendo del uso de lo que se trabaje, las condiciones o las variables que sean del tanto viento, tanto de mar como corriente, olas, o de suelo y subsuelo como composición del suelo, necesita evidenciarse a través de trabajos integrados que puedan predecir, pronosticar y manejar la administración de un riesgo costero. Entonces tenemos a lo largo de nuestra costa mucha inversión, mucha necesidad industrial y por la necesidad industrial, vacacional, se han ocupado sitios que no se han hecho los estudios adecuados, efectos que no solo son derivados de un sismo, sino son derivados de varios procesos oceánicos, tales como el fenómeno del Niño, tales como los efectos de oleajes propios del Pacífico, tales como la expansión oceánica propia del calentamiento global. Todo eso incrementa el nivel del mar, erosiona costas y provoca un amplio y una pérdida fundamental al heraldo nacional. Entonces, ¿qué tenemos? Factores de erosión costera, muchos, ¿no? Erosión de acantilados, nivel medio del mar, altura de ola, precipitación. No hemos hablado todavía de la interacción de la parte de inundaciones, que es otro riesgo en la costa. Tenemos propia de la precipitación por el calentamiento propio del mar. Existe una precipitación natural que hace que los ríos y las cuencas que llegan a la parte continental se inunden los bordes del río. Sin embargo, si las condiciones de esa inundación ocurren en una pleamar o cuando la marea está alta, va a ser un peor escenario. Entonces, tenemos producto de eso estos deslizamientos, ¿no? Estos deslizamientos que corresponden a procesos ya rotacionales, como efecto Niño, efecto costero o inundaciones. Y también tenemos procesos locales, como vemos aquí los 3 mareógrafos de nuestra costa, de un sismo no destructivo que ocurrió cuando hubo el sismo hubo alteraciones en el mar. Las condiciones de configuración costera y de ángulo de incidencia del origen, el ángulo de rompimiento, digamos así, o el ángulo permitió que no exista, digamos así, una ola interesante, destructiva. Sin embargo, sí hubo alteraciones. Y en esas alteraciones, como ustedes pueden ver, el área de Libertad es una zona que provoca lo que se llama la amplificación y la amplificación de la señal, por cuanto el brazo de la bahía genera ese tipo de anomalías de onda. Por otro lado, también, como estamos interconectados en el Pacífico, tenemos tiempo y cuando ocurren sismos en el otro lado del mundo, nos puede llegar la alteración oceánica. Entonces tenemos y monitoreamos y somos integrados al sistema del Pacífico cuando no ocurren estos sismos y hemos tenido ciertas alteraciones o impactos que han venido hacia la costa nuestra, pero desde otros sitios. ¿Esto qué ha provocado? ¿No? Provocado sismos, resquebrajamiento, cambio de la morfología, cambio de la parte visual de la costa, alteraciones o levantamientos propios de estos cambios. Por ejemplo, antes y después cambiaron las condiciones porque se levantaron en la parte costa. Hemos visualizado zonas de levantamiento propio, zona de deslizamiento de masa y toda esta actividad.
en la parte, si bien esto ha sido provocado por esto, pero también en Galápagos, por ejemplo, a lo largo de nuestra costa, hemos visto que el cambio de configuración costera se da por el contacto de la lava con el agua, entonces se ha ido formando nueva línea de costa o la formación de parte de una nueva isla. Esto hemos evidenciado en la parte suroeste de Bahía Urbina. Entonces son procesos naturales que afectan o generan riesgo y que nosotros, conociendo que existe esa amenaza, debemos trabajar con la vulnerabilidad. Estos son alteraciones del paisaje costero que son provocadas en la zona costera. Y ustedes pueden ver, entonces tenemos este tipo de riesgos, tenemos un riesgo ya del carácter sismo, tsunamis, pero tenemos también otras cosas importantes que pueden afectar la parte costera. No tenemos realidades geográficas como el Golfo de Guayaquil, donde se llama Arco Talar, es la parte más oeste del Pacífico, y de América del Sur, que tiene una forma especial, pues que para condiciones de dinámica existe una ampliación de la marea oceánica, es un embudo natural, y ese estuario y ese río, que más o menos tiene una longitud de 100 kilómetros, genera toda una diversidad de procesos que pueden ocurrir tanto en su uso como en su manejo o alteraciones naturales, ciertos riesgos, por ejemplo, riesgos para contaminación, por tráfico marítimo, riesgos por inundación, riesgos de... Entonces, todo esto es necesario entender la parte natural, la dinámica, los modelos, modelo hidrodinámico, para luego empezar a discutir sobre los riesgos. Y quizá eso el conferencista anterior tenía justo la modelación de todas estas variables que me permiten luego tomar decisiones correspondientes. En definitiva, entonces, el Ecuador, en la costa, tenemos una dinámica costera importante, riesgos muy, muy claros y preocupantes, pero en la parte oceánica y en la parte océano-atmosférica tenemos procesos que se ven alterados o podrían verse alterados especialmente por las condiciones de movimientos horizontales y verticales de las masas de agua que afectan la radiación solar, la radiación terrestre, la evaporación, sea esto por conducción, por convección o por radiación. Entonces, el clima en nuestra costa se ve afectado. ¿Por qué procesos? Porque la masa de agua que existen ahí cambian sus condiciones, no cambian es como son capas superficiales, el color rojo, el color amarillo, el color azul, es la misma agua, pero son diferentes masas de agua. Es decir, estas masas de agua son como el agua y el aceite, no se unen, se separan, pero se separan por sus condiciones de densidad dadas por la temperatura y salinidad. Entonces, la capa de mezcla, la termoclina o la capa profunda tienen condiciones de temperatura y salinidad que hace que por los giros de rotación, traslación y por todos los procesos naturales de atracción, tanto lunar como solar, genera estos movimientos de masas de agua a través de los océanos. Entonces, en esas masas de agua tenemos algo muy, muy curioso en nuestra región. Tenemos 3 movimientos verticales, tenemos un afloramiento costero, los vientos alisios empujan el afloramiento y sale y surge el agua hacia superficie, el agua fría, rica en nutrientes. Tenemos un afloramiento, se llama ecuatorial, por efecto de Coriolis. Y aquí en este gráfico lo que estamos viendo es que el movimiento del océano, de las masas de agua, provoca que en las condiciones de estacionalidad o anomalía pueda generar efectos como el Niño. El Niño es un efecto en la costa en que las aguas calientes llegan hacia la parte oriental del Pacífico. Es decir, los vientos así alisios se vuelven más débiles, la columna o la masa agua caliente del Pacífico Central se logra ubicar en el Pacífico Oriental, existe mayor evaporación, mayor lluvia. Y en condiciones normales o niñas, es lo que vemos en el gráfico de abajo, que es que se mantienen esos vientos superficiales fríos, se provocan una salida de la corriente vertical, digamos un afloramiento o una surgencia vertical, que sería el lado gráfico de izquierdo superior. Es una masa fría, esa masa fría está
mantenida en la parte ecuatorial, porque también la parte ecuatorial tiene una divergencia ecuatorial. Entonces vemos estos movimientos de masas de agua, que puede crear otro riesgo, y es las de inundaciones, el riesgo de inundaciones, el riesgo a todos estos procesos que ocurren cuando hay el efecto niño que se conoce. Entonces tenemos una carga y descarga entendida ante el aumento de calor, ¿no es cierto? Carga térmica, ¿no es cierto?, que ocurre desde el occidente hacia el oriente, y esa descarga de toda esa masa térmica a alta temperatura, incremento de nivel del mar, tiene que evaporarse y provoca el efecto de niña, que es otro de los riesgos muy importantes que tenemos en la costa. Otro, y quizá con esto es importante, porque como INOCAR, igual que IGM, es responsable de la cartografía náutica, y como cartografía náutica tenemos que establecer el tráfico marítimo, los puertos, la cartografía, y establecemos ayudas a la navegación, que son la semaforización, digámosle, llamémosle así, del mar para poder el tráfico marítimo. Y en esto, por ejemplo, nosotros evidenciamos cambios que puede haber con la colocación de ciertos sistemas, como por ejemplo la existencia de la zona marítima, especialmente de Galápagos, nos puede dar variación en la densidad de tráfico que hay hacia las islas. Y esto, por ejemplo, nos ayuda al manejo y la administración, o al plan de manejo que debe existir. ¿Y por qué? Porque hay riesgos que pueden ocurrir por colisiones. Un riesgo por colisión puede provocar un derrame, y como ayuda dinámica cercana a la costa puede ocurrir en un mayor problema de vulnerabilidad en la costa. Es decir, en la costa tenemos actividades naturales y actividades antrópicas de riesgo. Las actividades antrópicas por el intercambio, por los productos, por todo esa navegación, pueden venir desde extracción de recursos lícitos o extracción de recursos ilícitos, y ahí tenemos las actividades de riesgo por pesca ilegal, actividades de riesgo por narcotráfico, actividades de riesgo por toda una ilegalidad de actividades que se... Es por eso que la Universidad de Fuerzas Armadas tomó parte porque muchos de estos riesgos también tienen que ver con la defensa e integridad territorial del Estado. En conclusión, entonces, ¿cómo se puede hacer, cómo se logra todo esto? Es a través de sensores activos, sensores pasivos, sensores superficiales, portales de datos como los que vimos anteriormente, conectados con sistemas de información geográfica, y quizá yendo un poquito más allá, la modelación de las variables dinámicas y ver los cambios y escenarios. Pero todo esto es necesario implementar en una interacción océano-atmósfera, océano-tierra. Y en eso estamos trabajando, y por eso estamos unidos como Universidad de Fuerzas Armadas de ESPE, trabajando en el desarrollo de estos procesos. Concluyendo, tenemos una tectónica muy compleja, tenemos muy importante los efectos que se pueden dar por el no entendimiento y no conocimiento completo de nuestra solución. Tenemos ya un histórico de tsunamis por los últimos 100 años, evidenciamos que hay deformaciones, evidenciamos que hay fallas, y que existen procesos muy, muy duros que han ocurrido anteriormente. Se evidencia con la secuencia vertical de los sedimentos. Existe una combinación de efectos, ¿no? Efecto niño, efecto sismo, efecto lluvia, y esta combinación de clima puede contribuir a una mayor deterioro, cambio de la costa. Entonces, la colocación o la implementación o el manejo de un municipio debe estar orientado a primero determinar correctamente el peligro que existe en cada uno. Y este peligro, si bien requiere de datos para construcciones, y eso requiere más escala, un trabajo ya no a nivel regional, sino ya actividad local. Es por eso que nuestro trabajo y el trabajo que el Estado requiere ya es cuestiones en detalle, no ya niveles de dominio público, sino niveles de trabajo ya puntuales en ciertas áreas donde la configuración costera o donde los efectos naturales son adversos.
La cuantificación de la variación es buena. Es buena base, es una base preliminar, pero tenemos que monitorear, tenemos que trabajar en conjunto, integramos en región, integrarnos en forma regional y en forma mundial, y eso es lo que estamos haciendo aquí, buscando la creación y visualizando que no solo trabajamos en cuestiones de volcanes, en cuestiones de deslizamientos terrestres, sino integramos la parte costera, marina, la parte terrestre, y generamos un trabajo a todo lo que es el Ecuador, porque el Ecuador, como bien lo dije en un inicio, el 84% es agua, entonces tenemos que orientar nuestros esfuerzos hacia allá, porque también es de importancia para nuestro desarrollo los recursos que esto tiene, sea en columna de agua o sea en suelo y subsuelo. Esa es mi presentación, yo agradezco, y cualquier pregunta estoy a las órdenes. ¿Aló? Muchas gracias, Andrés. Primero, una felicitación por la presentación muy clara, muy precisa y más que nada muy interesante desde el punto de vista que nos ha hecho conocer muchas cosas que posiblemente la ciudadanía no conoce. Hay una idea, ¿cierto?, general de que nosotros siempre pensamos en el territorio continental, pero una de las últimas conclusiones, una de las últimas expresiones, se dijo que somos el 80% agua, el Ecuador es un 80% agua. Entonces ese es un concepto totalmente interesante que cambia el tema de la visión marina. De todos modos, hemos visto que el INOCAR, con sus capacidades, tiene muchísima información, al igual que en la parte terrestre se tiene muchísima información, que es una de las partes claves del CERAM, ¿no? Cómo tener esa información. Ahora, la integración y ahí viene primero una pregunta mía, ¿no? La integración del INOCAR, los institutos de investigación que se denominaban, ¿no? INOCAR, IGM, Instituto Espacial Ecuatoriano, antiguamente, ahora parte del IGM. ¿Cómo crees que serían su integración dentro del CERAM? ¿Cuál crees que sería la forma de participación? Bueno, nuestros institutos damos un servicio a la sociedad. Como institutos generamos el servicio, es decir, entregar cartografía básica, apoyar al desarrollo técnico de cartografía temática. Es decir, por ejemplo, yo puedo generar una cartografía temática, pero a veces yo necesito resoluciones, temporalidad, o manejo que requiere que la instrumentación tenga una validación, una certificación. Entonces, los institutos pueden contribuir en eso, que a veces al Estado es lo más. Entonces, la elaboración de una creación de capacidad estratégica para el Estado que tienen los institutos puede ser de la mano llevada a las universidades, porque son los que hacen investigación sea esta derivada o pura. Y el CERAM es como el visualizador integrado de cada uno de esos. Entonces yo lo que veo es que los institutos trabajan en sus dominios, digamos, costero, marítimo, pero va a haber un integrador, uno que ayude en la parte local. Y como les dije, yo creo que a futuro tenemos que ver el CERAM en una condición como la universidad tiene su visualización de expandirse hacia la parte de Guayaquil y de Galápagos. Entonces yo creo que luego serán varias, o sea, será un CERAM Quito, un CERAM Guayaquil, como una sección del CERAM integrada. Entonces yo le veo fundamental para el desarrollo nacional. Muchas gracias, muy clara la visión de cómo se integraría este CERAM, ¿no? A mí veo una pregunta muy interesante de Napoleón Duque, dice: ¿cuándo se incluirán a los ríos amazónicos, que también genera riesgos y afectaciones? Bueno, en los ríos amazónicos se ha trabajado en exploratorios, como lo vimos, el Morona, el río Napo. Hemos colocado linígrafos, hemos hecho cartografía exploratoria. Existen, como se vio
en estos procesos de terrazas marinas, también en la parte, digamos, del occidental, tenemos pequeñas cascadas que impiden, por ejemplo, la navegación, o a veces la estacionalidad también afecta los caudales. Entonces eso a veces impide el total desarrollo de estudios complejos en la parte hidrográfica. Entonces, la difícil penetración de ciertas áreas también hace que esto sea difícil de dejar en una instrumentación, porque extraerla o manejarla ha sido más problemática. Estamos trabajando en áreas exploratorias, se ha venido a través del instituto, ha participado en proyectos nacionales y regionales como JICA, y desde el punto de vista ya institucional se ha venido colaborando para entender los procesos, digamos, sería dinámico de estas cuencas, ¿no? Se ha hecho análisis de cuencas generales, pero se necesita determinar caudales de estacionalidad y hacer estudios a más largo plazo para ver cómo es el manejo de los ríos. Pero a veces nos ha impedido porque existen cascadas o terrazas que nos impiden avanzar a todo en la parte exploratoria y de desarrollo. Pero sí, existe una visión de desarrollo del servicio hidrográfico del Amazonas, de la parte de los ríos amazónicos, especialmente los ríos navegables, y en eso es lo que se ha estado trabajando. Bien, muchas gracias por la contestación a esa pregunta. Me llega una que me parece interesante y con esto cerraríamos esta presentación. Nos dice Eric Chichaco. Dice, además del cambio climático y la tectónica, ¿no existe extracción de arena, manglares y otro tipo de vegetación en las costas? ¿Cómo afectaría esta situación también? Bueno, creo que en la parte sur de Guayaquil nosotros tenemos, no me acuerdo, no puedo decir un número exacto, pero tenemos cientos de miles de hectáreas que son ya de camaronera, que ha cambiado su natural de ser un manglar, ahora son camaroneras. Entonces, el manglar es un amortiguador natural. Entonces, al cambiar el uso de suelo a ser camaronera, digamos así, los puentes que existen alrededor o los canales o llamémosle las paredes que existen, que son de la camaronera, ha perdido, se puede decir, el tamaño de la arena, o se ha hecho más grueso. Entonces, el nivel del mar ha desbordado hacia el interior en lugar de que el caudal ingrese hacia la parte interna de los ríos. Existen análisis y estudios de la afectación del desarrollo de las camaroneras. Por eso es que se está trabajando y la orientación de varias instituciones del Estado es eso, el manejo ecosistemático, viéndolo desde 3 puntos de vista. El punto económico, que sería la parte de uso, nuevo uso que se da al suelo. La parte social es la demanda de necesidad tanto poblacional como para contribuir al desarrollo nacional. Y la parte ambiental, que es mantener el estado natural, porque puede ser un ecosistema muy valioso y varias especies. Y ese tipo de estudios son los que se necesitan, no solo en la parte asimismo estamos hablando de zeolita, que es en la parte costa, en las playas que son de fierro y titanio, que se le llama como zeolita, que es usado para lo que es las cementeras. Existe extracción de las costas. Entonces, o esas tierras de arena negra, podemos llamarle. Si bien ocurre eso, tiene que ser manejada y por eso son los planes de manejo. Son riesgos, digamos, antrópicos porque están cambiando la morfología natural, extrayendo material que posiblemente pueda ser no reciclado o no nuevamente transportado al sitio original. Entonces, estas afectaciones requieren, y justo es esto, o sea, tanto el centro, la conexión y el trabajo interdisciplinario va a permitir visualizar estos efectos y tratar de minimizarlos con el manejo que ahora lo conocen todos y que es una parte de los objetivos de desarrollo sustentable, que sería el manejo ecosistemático. Muchas gracias, Andrés. En conclusión, estamos llegando a uno de los temas que justamente era el motivo de estas sesiones. Y estamos concluyendo bastante bien porque estábamos hablando de la gobernabilidad. Entonces, esto incluye la gobernabilidad del riesgo, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? Todo lo que es los estudios
muchas explicaciones, muchas conferencias muy importantes respecto a la amenaza. Pero viene el tema de cómo hacer eso en uno de los asuntos muy importantes, como es el uso del suelo, como bien lo explicas, ¿no? Entonces, ¿y cómo hacer que esa transferencia del conocimiento pase a la población? Pues gobernanza, desde el gobierno hasta la población. Bueno, eso yo creo que sería la conclusión de esta mesa temática que era de gobernabilidad, aplicaciones y gobernabilidad. Quiero agradecer a todos los participantes, conferencistas de esta mesa, y con esto creo que concluiríamos la sesión.